sí, en el cuarto evento de la máquina barroca, coauspiciada por el King Juan Carlos Center y el programa de escritura creativa en español. Y en esta oportunidad lo tenemos a Roberto Echavarren, que prácticamente fue el generador de este curso por haber sido el editor, uno de los editores, pero la máquina, yo diría casi, de la antología Medusario, que es la base, digamos, de la reflexión sobre la poesía que estamos haciendo en este semestre. Y ya tuvimos, yo no lo pude ver, pero tuvimos la suerte de contar con él en la clase del martes. A Roberto personalmente lo conozco hace muchísimo tiempo. Él fue mi profesor acá en New York University. Una cabeza brillante que nosotras pobres estudiantes nos agarrábamos la cabeza y decíamos: no entiendo nada, cuando nos hacía leer teoría literaria, pero nos abrió el cerebro bastante a todas, pienso. Personalmente a mí me generó un deseo de escribir poesía y de largar un cierto tipo de lenguaje también. Me acuerdo siempre de la cuestión de lo no teleológico que se repetía en esa clase. Mira cómo se ríe. No ir hacia una dirección, ¿no? Que no haya una dirección determinada. Yo lo tomé para el lado de la escritura, sino el procedimiento y la idea del proceso y de la exploración. Bueno, y muchísimas otras cosas más. Y bueno, simplemente, además de gran poeta y escritor, profesor, crítico y traductor, Roberto también es editor y de La Flauta Mágica, y varios de sus libros están aquí también para la venta. Y ahora Milton Laufer lo va a presentar un poquito más formalmente, pero en principio démosle la bienvenida aquí a Roberto de nuevo en NYU. ¿Qué tal? Buenas noches. Me siento Cristina Kirchner. Bien. Bueno, presentar a Roberto, obviamente, es un poco redundante porque todos lo conocen bastante. Pero bueno, vamos a empezar primero diciendo lo obvio, ¿no? Que posee un currículum bastante extenso y variado. Nació en Montevideo y estudió filosofía en la Universidad Goethe y se doctoró en letras en París 8. Hizo cursos con Foucault y con Adorno. Escribió más de 10 libros de poesía, entre los que se destacan La planicie mojada, Animalacho, Aura Amara, Poemas largos, Universal y lógico, Oír no es ver, Central Asia y El monte nativo. Ha escrito también narrativa como Ave Rock, El diablo en el pelo o La salud de los enfermos. También ha escrito textos ensayísticos, entre los que se destacan El espacio de la verdad, Feliberto Hernández, Montaje y alteridad de sujeto, Manuel Puig, Margen de ficción, Poéticas de la narrativa hispanoamericana, Arte andrógino, estilo versus moda y, más recientemente, Fuera de género, criaturas de la invención erótica. También fue el que ideó, como recién contaba Lila, el que ideó y creó junto a José Coser la muestra de poesía neobarroca, haciéndole honor al término, junto con José Coser y Jacobo Cefami. Obviamente esta antología, como dijo Lila, es la que vertebra el curso. Por otra parte, también ha traducido a Shakespeare, a Nietzsche, a John Ashbery, a Wallace Stevens y a Haroldo de Campos. Fue docente de la Universidad de Londres, de NYU, de la Universidad de Buenos Aires y actualmente de la Universidad de Montevideo. En lo que sigue voy a mencionar, sin pretensión de novedad, porque mucho ha sido dicho sobre el neobarroco y sobre la poesía de Roberto, dos puntos que me parece interesante resaltar antes de su lectura, digamos, antes de lo importante. Estos dos puntos son indeterminación y referencialidad. Si hay una cosa que Derrida nos ha dejado, es darle relevancia a los textos laterales
a los márgenes, a los subtextos, a esos textos que generalmente no se les prestaba atención. En esta línea llama la atención que Roberto sea casi el único que en la muestra Medusario aparezca sin indicar su año de nacimiento. La otra es Marosa de George. Esto que quizás parezca menor, esto quizás pueda parecer menor, pero personalmente creo que puede leerse un gesto propiamente neobarroco en esta carencia. Porque el neobarroco no es sino una ausencia total de definiciones, de determinaciones, y por ello mismo la posibilidad de todas ellas. El barroco que, como Fron Echevarren, se constituyó en un movimiento tanto contra el puro significante de los vanguardistas, como contra la tradición, contra la noción inocente de un lenguaje puro que tenían los coloquialistas, no opera negando ninguna posibilidad procedimental, sino en cambio abarcándolas todas. También lo indicó Tamara Kamenstein, cito: para producir un nuevo lleno estábamos reciclando recursos olvidados en la memoria del trabajo poético. Algunos volvemos a caminar por aquella vía que Góngora trazó para el verso desde el corazón de la sintaxis. Podemos decir entonces que el neobarroco es un poco como el peronismo, el cual acepta sin contradicción un peronismo de izquierda y uno de derecha, lo cual Lula llamó el gran milagro argentino. Lo importante es que la contradicción, si la hubiera, solo surge si nos detenemos en un instante del tiempo, pero el connatus del barroco es la movilidad misma. Escribe Echevarren respecto de Perlonger: una obra no tiene valor sino poder. Esto mismo puede aplicársela al barroco entero, al neobarroco entero. Es pura potencialidad, pura posibilidad. Por supuesto, esto significa que no puede ser nunca puro acto. A lo que es completamente en acto, lo que tiene todas sus posibilidades actualizadas, no le queda ninguna potencia por actualizar. De lo cual se sigue que el barroco, el neobarroco, es necesariamente cambio constante. Por eso dice Kamenstein, cito: nosotros también estábamos escapando. En un talante similar, Perlonger afirma que el barroco se monta sobre los estilos anteriores por una especie de inflación del significante. La muerte del poema, para el hacedor neobarroco, es determinarse en una unicidad estilística que sería su lecho de Procusto. Es por esto que dicha corriente poética goza de una voracidad ilimitada y puede entonces pasar desde el monolítico y recargado barroco de José Coser, por aquel irreverente e histriónico de Néstor Perlonger, hasta el barroco mínimo del último Arturo Carrera, al cual Eduardo Espina llama barroco mellow. Incluso puede manifestarse en narrativa, como es el caso de Lamborghini. Todo esto posibilita que Echevarren pueda pasar de la descripción más objetivista a relámpagos de emociones dispersas, pueda atravesar un largo poema épico como Central Asia, pueda incluso partir de argumentos filosóficos y llegar a estrofas de alto contenido erótico, así como interponer entre segmentos del verso más libre unos octasílabos rimados como este extracto solitario en La Dama de Shanghái. En amparo y en delicia busca el ciego su sazón, aunque turbe la razón, un dineral en codicia. El segundo punto y el último, brevemente, que quería mencionar es el de la referencialidad. Perlonger, en su introducción a este trabajo, ha afirmado que la multiplicación referencial en el neobarroco era un modo de saturar y ocluir la pretensión de la referencialidad misma. Yo acuerdo parcialmente con esta afirmación. Veamos el siguiente verso de Echevarren en Animalacho. Un cura dice: son las 8:30 si no ha parado el reloj. En este verso vemos que la referencialidad del reloj, así como la de la palabra, depende de una serie de cláusulas ceteris paribus que es imposible para todo caso determinar si se han satisfecho o no. Sin embargo, como afirmó Bertrand Russell, un reloj parado da la hora correcta 2 veces al día. En mi opinión, la poesía de Echevarren no pierde la referencialidad a partir de su proliferación, sino que muestra que la referencialidad siempre acecha. Que lo sepamos o no, toda hora puede ser aquella donde la referencialidad se cumpla. Bueno, y ahora los dejo con Roberto. Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Estoy muy contento de estar aquí en mi
casa antigua, y le agradezco especialmente a Lila Sengorani esta muy gentil invitación que bueno, me permite estar con ustedes hoy y de algún modo regresar a esta ciudad, a esta atmósfera por unos días. Disculpa porque me pasó un accidente y se me cayó un vidrio. Bueno, les voy a leer un poema de Animalacho, que es de los años 80, del 86, y dice así: no pudieron resistir, no pudieron mirar tu hermosura, tu comercio con el aire, narinas, boca, ano, sexo, oídos, ojos, cosieron tus aberturas. Monstruo de hermosura, cosido monstruo, cerraron orificios de tu piel, condenaron puertas de tu cuerpo a ningún tráfico. Bola de carne, comerciaste solo contigo en el misterio del interior clausurado para siempre. No te violaron, no te perdonaron, te veneran sin interrogarte. Has dejado de torturarlos, te devolvieron la tortura puntada por puntada. Ya no prometes nada a nadie: nariz, ojos, boca, ano, sexo, oídos, flautas rotas donde circulaba tu poder. Antes prometías todo a todos: golpe de rayo, últimos ecos de la lluvia, insondable, luminoso. Repartía tu voz las montañas, despertaba chasquidos en las hojas, pusieron dique a tu amenaza, te veneran cerrado. Ahora les voy a leer un poema de otro libro posterior del principio de los años 2000, y el poema se llama, el libro se llama Casino Atlántico, y el poema En esta tumba oscura. El cantante, cubierto de esmaltadas escamas, escapa antes que lo pillen los pillastres, antes que la zancadilla en el podio lo destine a su fagocitosis. Sobredosificado en aras de un entusiasmo salival por la noche entre nómade y mónada, devoradora de linfa sanguinosa, hasta que lo rompen como una bolsa de mejillones, hasta que lo atraviesan con una pértiga latiguillo de las tripas, destapan un water closet con un guante de goma en la noche rasgada por dentro, lo parten con un pincho para picar hielo, rotas las sinapsis de su costra en relieve. No solo conejo de luna, una triple hendidura sobre la bóveda craneana con una clavija de coral achatado, hecho fibras de higo amoratado en un torbellino seco. La inflada vejiga rota ahora una gruta de líquido desmaquillante se atoniza. Súbita deglución melatizada por un pico de tortuga, esta tumba oscura se tragó la valga, el cloqueo de la lengua, el pito brisando los vapores,
por donde encarna el boqueo la resistencia al viento. Me haces real, me haces libre. Para sostener este trabajo de tropero sobrio pero seguro después de la escuela, tu cosa, ok, un cuero, tu pelo alrededor de mi pescuezo en la noche más de mi vida. Este método no engañará a nadie. La diálisis se conmuta en presión por del río celeste donde nada un caimán. Poca comida, pero digo, este método es el malgasto de una aurora. Ahora les voy a leer un fragmento, un poema verdaderamente largo, pero va a ser un fragmento, que se llama Central Asia y que tiene que ver con una travesía chamánica de algún modo a través del Tíbet, un país que fue arrasado por la China, su cultura, una séptima parte de sus habitantes, todos los templos budistas, y la gente se sigue quemando, se sigue incendiando, porque esa es la única manera de resistir. Y pueden ver las quemas de libros en YouTube, pero no son libros de imprenta, son manuscritos irrepetibles, únicos. Tres torres, una blanca, una roja y una gris, se habían construido en honor de los dioses del país. Las paredes se inclinaban ligeramente hacia adentro, las ventanas se encuadraban en negro. Un chiquillo andrajoso, de cara muy sucia, salió de un edificio y nos dijo que podíamos entrar. Cruzamos un patio que había tras la puerta, servía un mástil y una tira de seda blanca atada al palo. Era la delicada enseña del caballo de los vientos. Salimos a una terraza vallada y protegida. Había unos cuantos caballos descansando a la sombra. Enseguida me embargó una sensación de profunda ansiedad. No cabía duda de que estaba viviendo un momento cuyo parangón podía hallarse en tiempos remotos. Singulares eran las formas y los medios. Levanté la cabeza. Escasamente alumbraba la luz del sol. Mientras 5 perros pequeños correteaban libremente por aquel lugar, a un lado vi unos 20 hombres. Todos me miraban en silencio. Frente a ese grupo se hallaban otros 2. Siguió un embarazoso mutismo. Nadie había pronunciado todavía una sola palabra. Como se prolongaba, me dio tiempo para grabar en la mente que ellos llevaban el pelo largo y trenzado, arrollado en la punta de la cabeza, sujeto con un lazo rosa. Rumores sorprendidos y algún suspiro me hicieron comprender que había causado buen efecto. Me tranquilicé un poco. Todo el mundo pareció encantado. Los presentes aprobaban con la cabeza. Nos invitaron a beber. Tenía la amarga seguridad de que bebiese cuanto bebiese, la taza volvería a llenarse una y otra vez. ¿Crees que nos invadirán los chinos? Me había cogido completamente desprevenido. Yo y mi gente estamos espantados, oímos el ruido de grandes explosiones. El joven, frente al cual me hallaba, me explicó detalladamente que los chinos eran mala gente porque habían robado 3 caballos suyos. Venían también camiones, monstruos atronadores, cuyas luces guiñaban a la noche desde la colina cercana. Al poco rato me sentí sorprendentemente cómodo en aquel ambiente. Lo que debía parecerme raro
se hizo sencillo. Para ellos, el conflicto era una cuestión de templos quemados junto a un oscuro miedo a los grandes cañones. Sobre la piedra angular de este enigma daban explicaciones muy opuestas. El joven sacó del amplio bolsillo de la chuba una hoja grande de papel oscuro, un tintero de plata y un tubo del mismo material. Del tubo extrajo 2 plumas de madera afilada. Con tinta hecha de hollín y mantequilla escribió: crencha engrasada no es delirio chinés, culo criollo es alazán desbocado. ¿Qué más podía desear, excepto la abundancia de piedras, la escasez de verdor y el que la gente fuera sucia e inculta? Pero él era muy educado y capaz de lidiar con la gente tosca que encontrábamos en aquella región desolada. En el patio montamos de nuevo a nuestras jaquitas. Todo es un camino serpenteado, todo es una cosa dentro. Galopé con gritos de alegría sin saber que aquella euforia no iba a durar demasiado. Advertí sorprendido con qué destreza corrían los caballos y pensé cuán apropiado resultaba que la palabra Mustang se conociera como el nombre de un caballo salvaje, un avión de combate de la Segunda Guerra, un coche Ford deportivo, pero aquí desconocían la factoría Ford. Gracias al pequeño rollo de papel que llevaba en el bolsillo, la historia se revelaría pronto sin dificultades. Momentáneamente había olvidado la gran barrera del tiempo, una barrera hostil. Además, estaba lleno de ratas y ratones. En muchos aspectos, mi vida era la de una seta. No tardé en darme cuenta que la existencia de menudas penalidades cuyo paso por la tierra compartíamos, el joven aficionaba a reírse y gastar bromas. Entrenado y en perfectas condiciones físicas, perseguía por juego a niños irrespetuosos. Si era necesario, podía caminar hasta el fin del mundo sobre un reborde de la cúpula superior y circundarlo entero. Tras abandonar la llanura, seguimos nuestro camino a lo largo de un canal de riego que alimentaba acueductos elementales junto a la montaña rocosa. Le hice entonces algunas preguntas, a las que respondió con vaguedad e inexactitud, avivando más que nunca mi curiosidad. La secta de los sombreros rojos admite, puesto que la existencia aparente no es sino una ilusión, que la vida en sí misma tiene escasa importancia, de modo que todo se puede, hasta comer excrementos. Esas explicaciones iban acompañadas por su risa, pero sacaba la lengua en señal de respeto. Su olor recuerda vagamente al del incienso y evita el abuso de los patriarcas tiránicos. De sus temporadas nómades viene la mentalidad abierta y el espíritu de empresa. A diferencia de los monjes, que tienden a un saber unilateral, poseía una ciencia coronada por su renegrido cabello, que le daba vuelta alrededor de la cabeza. Llevaba colgada a la espalda la piel de un gran leopardo blanco con manchas negras. Le había disparado con un viejo mosquetón, lo despellejó en parte y lo llenó de paja como defensa contra los demonios. Finalmente empezó a hablar de su pasado. Exiliado del hogar, se había acantonado en el oeste. Era agente de compras de los campamentos militares que combatían a los chinos. Su cometido era adquirir caballos. Debajo de los cojinillos, junto a las boleadoras retobadas en cuero de ciervo, ponía infladas alforjas y más atrás los tientos, su maniador bien sobado y engrasado, y la guampita que hacía las veces de copa. Llevaba
atada al cinto, una caja de cuero donde guardaba agujas largas para remendar arneses de caballos y mulas. Los animales pasaban 1 o 2 noches en el establo antes de que los llevase a los potreros secretos. Muchas veces llevé mis caballos por un cielo puro. Frecuentes relámpagos brillaron en el engañoso cielo sereno. Hablaba el tibetano con un dejo nasal, como hacen los americanos con el inglés. Sus modales eran más bien tranquilos. Se hacía el sordo y el mudo con respecto a sus actividades. A mis preguntas respondía con plácidas sonrisas o proponía una partida de cartas. Me encantaba aprender las expresiones típicas que se usan para el juego. Me enseñó luego su gran tesoro, una pluma estilográfica, y después, en una habitación contigua, un vidrio rojo cuadrangular, el primero que veía desde mi arribo. El acontecer cotidiano de entonces me había transportado a nuevos valores. Sobre las frentes de unas máscaras estaba pintado el famoso tercer ojo. Junto a él aparecía hábilmente dibujada la rueda de la existencia, un disco donde figura un pájaro en las fauces de un monstruo. Cogiendo un rayo en una mano y una campanilla en la otra, empezó a retorcer las muñecas en movimientos lentos y misteriosos. Llevaba un grueso anillo de jade en el dedo gordo. Con una mueca siniestra me invitó a entrar en el infierno. Es un edificio monumental de origen muy antiguo. Las anchas paredes nos aislaban del piar de los gorriones. Algunos montaban caballos en llamas. Vi la silueta impresionante, el torbellino de la existencia precaria, agitando un dedo amenazador ante nuestras narices. Pero él, de rostro amistoso y risueño, vestía la preciosa chuba de seda rojo oscuro. Se ofreció a enseñarme un pasaje secreto que lleva fuera de la ciudad. Aquí llega el mayor asesino del mundo. Le dije una frase como esa. No serás tú quien me impresione, contestó. Supuse entonces que podía cambiar de parecer, pero nunca antes había tenido novio. El rito del noviazgo es aquí muy liberal. Tu hijo no será el amo de mi hijo. Y pone una flecha con borlas en mi vestido. Te he dado carne, me considero celebrado. No es el exceso de su fuerza, a decir verdad, que le confiere valor. Es más bien una firmeza, algo masculina, que le presta el alto peinado impecable, estilizado a la manera antigua y sin el menor defecto, liso y brillante de laca, erguido con tanto orgullo que parece que lleva encima de la cabeza una escultura sólida tallada en piedra negra. Sonríe como deslumbrado por su vivo resplandor. Enseguida fue presa de una especie de trance, durante el cual se mordió furiosamente la manga para luchar todavía contra la felicidad que lo invadía. Para impedir que se desplomara, lo estreché tan fuerte entre los brazos que su alto moño se aplastó contra mi mejilla. Me sentí penetrado de un soplo refrescante por virtud de su presencia. Se relajaba en un movimiento cálido, una gracia de vida animal y golosa. El verde de las paredes parecía deslizarse por su nuca. Era un chorro sin defecto. El cheiro de la cercana piel ejerció sobre mí un hechizo irresistible. A él correspondía decidir por sí mismo si quería quedarse o no. Me acusó con la impetuosidad espontánea de un niño, dejando que asomara una especie de confianza, una libre facilidad. Se incorporó, cegado todavía por un puro resplandor
de un ademán lleno de ternura como dentro de un sueño, llevó mi mano a su mejilla y la apoyó en ella con gravedad concentrada. El frío brutal me despertó. Abstraído por la magia de aquel juego, me había olvidado de mí mismo, incapaz de juzgar si estaba soñando o no. Una luz lejana resplandeció en medio de su rostro. Un resplandor diminuto prendió en la misma pupila del muchacho. Aquel ojo, iluminado, parecía navegar sobre el negro de la noche. Daba la impresión de que miraba las tinieblas, no menos indescriptible, tan poco material que debía ser también él transparente. Se recortaba sobre el fondo en forma semejante a las imágenes sobreimpresas en una película. El conjunto poseía una unidad fantástica que penetraba el corazón y lo trastornaba. La misma intensidad de mi atención prestaba fijeza a aquel ojo, ponía en su mirada un rayo de dureza feroz. Aun siendo inocentes, los ojos del joven poseían una luz capaz de iluminar el universo, y sin saber exacto cómo ni por qué me sentía atraído por él. ¿De qué puedo quejarme? Un ligero rubor cubrió sus cachetes. Bajó la frente, clavó la mirada en el suelo. El rígido cuello de la chuva, un tanto separado del suyo, permitía profundizar en el amplio abanico de la espalda. Debajo, su vello tostado de polvos hacía pensar en una tela de lana o tal vez en el pelaje de un animal. Bajo su preciosa chuva vestía una camisa de algodón de procedencia china, con cierre relámpago, unos pantalones azules metidos en las botas y calcetines amarillos. La manga se había deslizado hasta el codo, revelando el rojo intenso, resplandeciente del forro sobre la tetica del corazón. Ahora llevaba el moño un tanto deshecho. Mis dedos permanecían impacientes. Tan grande era el deseo de tocarlo que hasta las manos se me humedecían de deseo. Pero su mano estaba más caliente todavía. Me trajo leche hirviendo. Se fue pelando todo. Su piel llameaba hasta la planta de los pies desnudos que intentaba disimular con una gracia un tanto provocativa. Se dedicó a desatar las crenchas largas y negras. Una a una apartó y cortó las cintas que sujetaban el rodete. Agitó la cabeza para hacer caer la cabellera suelta sobre sus espaldas con una gracia que recordaba la de un dandy ligeramente afeminado. Pero cuánto pelo tiene, en mi vida había visto tanto. La almohadilla de pelo postizo que sostenía el moño ardía por la parte que se apoyaba en la cabeza. Cuando no se ocupaba en peinar su cabello, venía a sentarse conmigo. Su lánguida y distinguida figura contrastaba con su porte flemático. En su apariencia no había nada que permitiese adivinar su naturaleza. La secta permite a los monjes llevar el pelo crecido y suelto. Frotándose las manos de una manera tan campechana que alejaba toda idea de la religión, me dijo: ¿qué? ¿Tomamos un trago? Sacó la funda del tambor, empezó a tocarlo con gran fuerza, al tiempo que entonaba un canto de ritmo lento. Cantaba con voz quebrada, alcanzando tonos de falsete, marcaba cada verso con un final precipitado para que el eco se escuchara con claridad. Todo lo contrario de los ligeros y suaves ritmos de los pueblos descalzos. Cantaba a voz en grito el viento, aullador, lo posible, lo real y lo necesario
no coinciden en serie alguna, como no sea bajo la condición de lo contingente de la vida. La ventaja está por completo de parte del neuma, aun cuando éste no puede negar el efecto hereditario de convertirse en humo. El rojo de sus mejillas, irreal, rojo y encantador hasta la punta de las uñas, fue el color que anunciaba un adiós al mundo real. En esta época es cuando las mariposas nocturnas ponen sus huevos. Yo seguía oyendo esa voz turbadora entre el hoyo de las montañas. La luna, acero azul, se clavaba en un bloque de hielo. Una tormenta de granizo acabó en una lluvia interminable y fina, aquella transparencia de cristal cuando levanta una voz vibrante. Yo también estoy aquí, en el borde carnoso de los labios delicados, cerrados en capullo. Se entreabrían para dejar paso al canto, solo por un breve instante, y rápido volvían a cerrarse. Me pareció que las notas horadaban un hueco en mis entrañas. Se incorporó después, y con gestos menudos y precisos empezó a hacerse masaje en la cara para quitarse la gruesa capa de polvos. Yo oía el gotear de la lluvia fina, veía los carámbanos que festoneaban los aleros en un parcial bordado. De los cueros extraídos para orear del almacén se desprendía un débil olor a moho. Me invadió una sensación de paz, una impresión profunda de relajamiento. Con gran libertad de modales se desviste, no conoce ni el pijama ni el camisón, el colchón coloca junto al fuego. Me da la impresión de que el joven era el nudo más secreto y relampagueante de un enigma, y empecé a acunarlo dulcemente, acompañando el movimiento de breves frases rítmicas que pronunciaba con una ligera sonrisa que parecía dirigida a mí mismo. Oía el rumor silencioso de la nieve que caía, no confundida, sino en una sola masa, sino individualizada en copos, produciendo un tintineo oscuro apenas perceptible. El eco se agotaba a fuerza de chocar contra los muros decorados con guirnaldas de globos de ojos y siniestros intestinos rojos. Pero el trabajo en el cual un corazón ha puesto todo su empeño, ¿a dónde y cuándo va a llevar su mensaje? ¿A quién va a transmitir el valor de su amor? En el corazón del país, las montañas dejan oír un suspiro similar al rodado del trueno, un gruñido en el fondo de mi oreja mientras flameaba el corazón. El depósito de los capullos de seda, el depósito arde. Ahora me inclinaba encima de él, encerrando la tierra nocturna en un abrazo puro. En el reflejo de cada una de sus gotitas, puntos argénteos, tan claro estaba el cielo transparente que su luz prestó rostro a la cresta de un tono fantástico que traslucía un elemento de femineidad. Han llegado incluso a hacerse encerrada en una gruta para contemplar un rostro como este. Su máscara serena recorrió mi esqueleto como una onda. Los dientes de sierra rasgaban la Vía Láctea. Solo nuestras voces intercambiaban sus alegres llamados, mientras el fuego seguía incubando y preparándose, estallando bruscamente aquí y allá, en llamas alargadas sobre las que se concentraban enseguida chorros, atestiguaban la existencia de la vida. Uno de los chorros equivocaba el blanco corazón de la llama, torbellinos de humo negro
ascendían alrededor de un volcán de chispas. Los ojos quedaban en suspenso, pendientes del movimiento extravagante, con una increíble flexibilidad, una suavidad inverosímil. Él permanecía horizontal, abolía la diferencia entre la vida y la muerte. Lo contemplaba más bien como un estado de metamorfosis. El mentón levantado prolongaba las líneas del cuello mientras los reflejos del incendio jugueteaban en una especie de rugido horrísono. Me vertí en él. Te la coloco, tú me la colocaste antes, con el dedo en medio y la saliva limpia. Déjame que diga esto rápido. Me enseñaste un agujero extraño, pero verdadero. Miro el propio ombligo e imagino que está ardiendo en él un loto. Sobre el loto veo la imagen de otro ombligo. Gracias. Y ahora les voy a leer un fragmento de otro poema largo, pero no tan largo, y que está incluido en este libro que se llama Indios del Espíritu, y que es una muestra reciente de alguna poesía del Cono Sur. Este poema se llama El Monte Nativo. ¿El arco iris es un signo?, preguntó embelesada al verlo la viajera inglesa. Sí, respondió la mujer tarahumara, es un signo de que puede llover o no llover. La órbita elíptica estira lo que ve, distorsiona hacia el lejano oblicuo el cerca de un Apolo alejandrino, gana lo lejano, esa extrañeza salvaje que también está aquí. Una hebra de piocha resquebraja el hielo, una luz ciega al mediodía ensancha las orlas, circunferencias crecientes que aparecen al cerrar el tronco. El águila vuela en oblongos, la voluta, el motivo, un torbellino nos acerca y nos aparta, ondea el feeling suave, el juego manso de un ampo o nos devora el maelstrom. La forma se deforma, estira, encorva, una elipse apaisada chorrea tangente, una lluvia de átomos, un termómetro en el remolino. Esos somos, caras que el viento rompe. Duermen abrazados Marte y Venus. Marte organiza el conflicto, sitúa los contendientes, practica a diario el lanzamiento de la jabalina. Estratega, tiene en cuenta los factores y actúa en consecuencia. Un juez justo, tónico de las facultades, resuelve el conflicto. Venus, en cambio, olvida todo. Esos momentos Venus nos sacan de la competencia. Tomamos el tiempo para nosotros de estar en el suelo, pasar por un agujero a través de la camiseta. Los remolinos de la barra, las volutas, los recorridos de los flujos, la casa ladeada del navegante en aguas crecidas, las crestas de arena, el paisaje lunar, es en conjunto un arenario. El viento deposita oleadas de arena sobre los macizos donde crecen plantas que aguantan la sudestada, se afirman contra el soplo que quema lo que toca, el castigo del mar, contra un diente pelado, erecto, sobre el promontorio. La línea de la mano baja gruesa desde el cielo raso y se abisma delgadísima contra el zócalo. Pájaros supernumerarios se han posado en cada rama, desglosada de la línea principal. Cada uno lleva un nombre, conceptos singulares, agarrados a cada nervadura.
El viento levanta las plumas y escapa por todos lados. La línea de vida continúa, desfibra las nervaduras, se afina en el abismo del zócalo y ya no sabemos cuál color, si amarillo, encarnado, punzó, fuimos en aquel momento. Un intercambio de aliento, un teclear parecido a un jadeo, escandido por la luz de la vela, una vibración lenticular al borbor de las gotas. El helicóptero sube por el cielo limpio, todo está en calma. Un cachorro es levantado de la nuca caliente al resuello de la madre, hocico tierno, orejas largas. El conejo es el rey de la Pascua. La cabeza quemada gira arriba, ojos tranquilos de un lago en la arena allá abajo, ojos tranquilos mirándome, un entorno globular en el globo del ojo. Tú mirabas en dos direcciones opuestas, abarcando la circunferencia alrededor, a la manera del pez martillo sacado esta mañana en la playa, boca de tragedia y misericordia, dientes prácticos en varias filas, roces de esfínteres, roces de clítoris, contagio de olores. El pez pone huevos y se perpetúa, le atrae el olor de la pervivencia, esa persistente nota. Todo lo demás se iguala, todas las olas se funden en una, el mundo se va por el caño, un sonido nos pulsa, sus ramificaciones nos distraen, transitamos como extranjeros nuestra propia duración. Un pleroma de mantarraya en el fondo arcilloso lanza golpes furibundos con su cola de lanza, destello azul sobre la arena, levanta un caos alrededor de sí, un precipitado browniano confunde la presa, desatenta la sorpresa de su boca de ventosa. Las plantas reflexionaron, absorbiendo los cambios. La garúa empapaba gateus, caracoles, desprolijas barbas de libros inocentes de la duración, rebarbativas, absorbían el espectro de la continuidad. La duración se enrula de repente en un parpadeo, una devoración, un robo insospechado. El tránsito de la distracción al terror, del sueño a la vigilia, del dormir a la muerte. Vine a saber eso al despertar al otro día. Que es tocada fina el espíritu, a pesar de todo. Voy en tranvía por las calles de Lisboa, estrechas y retorcidas, en el silencio de la madrugada. Las casas siguen allí, frente a la mirada ciega del Atlántico, aunque los habitantes hayan variado tanto. Un espasmo de mar, un espíritu deshabitado, tremola, deforma todo lo que toca, trapos al viento en el embuche de esta boca. El Volkswagen tiene faros, frenos, acelerador, tiene facultades como nosotros, lo que necesita para funcionar. Por lo tanto, hay un formato que nos condiciona, pero cada uno es diferente, aunque sean de la misma marca. Todos tienen unidad de apercepción, facultades. El gato se perfecciona en todo lo que hace. Los gorriones repiten el pío de la edad de piedra. Las almas sensitivas se elevarán al grado de la razón y a la capacidad de los espíritus. Son universos, islas, donde todo transcurre, tempestades y ríos, el canto de los meteoros, el giro de la tromba, tienen su mundo, sus rivalidades, sus honores. Arrollado
en espiral creciente, lo turbante y lo violento, los ciclones escapan, huyen por todas partes, sufren sacudidas y vuelcos de alta mar. Cada turbulencia trae sufrimiento y peligro. No importa cuán mínimo el ángulo de la circunferencia, produce una espiral, una cola de caballo de flujo, la desmembración y la destrucción. El tiempo es la interrupción del reposo. Todo forma parte de un caudal perpetuo. Somos una máscara de escayola fresca de forma. Y entré a un claro del monte nativo, lleno de cuises. No sé por qué me paro allí, al reparo del viento, bajo bambalinas de nubes, el labio superior hinchado por la picadura de una abeja. Ladridos lejanos, casi ahogados en la frecuencia del gas esta mañana de niebla. Un caballo desfila como una teoría de los flecos, un teorema que camina. Repican los cascos entre las piedras y el cemento, cabecea sin cabestro, enarcó la cola desnuda, casi como si relinchara, roce esporádico de metal celeste, cola de barba azul, ligeramente al costado de su raíz, descubrió el ano, pequeño, resaltante, cerrado herméticamente y plegado en su centro. De pronto exteriorizó una velocidad instantánea, dio vuelta como un guante la corola rosa y húmeda del centro, y salieron bolas de bosta, nuevitas, barnizadas, que rodaron por la rompiente. Bajé a la playa, descubrí un cuerno semitransparente, una verga de curva puntiaguda, agua mala, agua viva, baba de barbas que matan. Una fragata portuguesa embarrancada en el sablón, pene erecto, translúcido, pico curvo, violáceo, secándose rápido al sol que lo enturbia y lo derrumba. La corriente del tallo hacia abajo se afinaba, los pájaros se prendían a las ramas. Era un árbol invertido, pero los pájaros no estaban invertidos, correspondían a nuestra posición. Manaba hacia ellos desde arriba el tallo grueso del árbol de la vida, y hacia abajo se afinaba. En la maroma de los sitios actuales, pasajeros, por encima de los árboles, el terreno levanta un campo magnético, un hangar fosforescente, la cañada, la ensenada, un grillo verde, un lagarto vero escondido en el muro, la mantarraya asciende en el hangar fosforescente, por encima un enredo de chispas a modo de membrana vibratoria, pinos y eucaliptus van zafando del mar en dirección al hotel, un macizo de presión ejercido por la luz. Es el evento y el infinitivo también. Ocurre en el presente y en el tiempo del eón, porque que siempre fue, porque como el ser no había de ser. Esta declaración del proceso indefinido, la intimidad asordinada del silencio, quedó rebotando la nota que no cesa. La nota nos habita completamente. Aunque nosotros no estuviéramos, siempre estuvo aquí. El viento la refriega y no se oye nada más. Esa crudeza salvaje nos deja la intemperie, montones de tierra removida y raíces al aire. Estoy asomado a la crudeza, al espíritu químico de las vibraciones, asomado al orbe crudo, que no es orbe. Esta unidad de apercepción de repente no sabe quién le dio esta crudeza para sí, esta casa vacía, un marco de tierra removida,
mercurial su percepción de lo crudo, sin mundo, aliento hiperventilado de una quijada sin piel. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo no. Generalmente yo prefiero no hacer preguntas después de una lectura de poesía. Prefiero que quede la voz más reverberando. Pero no sé si alguien quiere, todavía se anima a decir algo, pero me parece que es mucho mejor que nos quedemos colgados, digamos, de estos dos últimos poemas que me pareció que eran como con tonos y direcciones diferentes, y en el último veo como, y lo leí también esta mañana, Monte Nativo como algo mucho más reflexivo y filosófico, en el sentido de una poesía que se establece relaciones no solamente tanto como a partir del deseo, como con los otros poemas que leíste, sino que establece como unas relaciones con el entorno y con el país, no es el paisaje, sino con todos los elementos que nos están rodeando. Y entonces, bueno, tal vez te voy a preguntar ahí cómo se produjo ese, no sé cómo se produjo porque no se produce nada, o sea, es esa nueva, me parece que es una nueva línea que tenés como de pensamiento, de cuestionamiento a través de la poesía, pero de ubicación, de una manera, un cuerpo ubicado de una manera diferente dentro de lo que lo rodea, del medio ambiente. Eso, no sé, a ver cómo. Claro, bueno, estos son dos fragmentos de poemas bastante más largos, o sea, que tampoco dan una idea del conjunto del desarrollo. Me parece muy interesante tu pregunta porque hablaste del entorno y el cuerpo, y lo que alguien ha notado, en concreto Adrián Canchi en un trabajo sobre Central Asia, es la coincidencia de algún modo a través del poema entre cuerpo y paisaje. O sea que, y yo lo digo también en relación a la poesía de Marosa Di Giorgio, y la comparo con algunas pinturas chinas en que no se sabe, digamos, que si es un cuerpo desnudo lo que está dibujado o es una línea de montañas, digamos, una cadena de montañas. O sea, este juego que sucedió en algunos casos en la pintura china, en que no se sabe qué es lo que se está presentando, si un cuerpo o un paisaje. En el caso del primer libro, aunque Central Asia tiene otros muchos momentos que no son exactamente de este deseo tan, digamos, nítido como el pasaje que leí, pero creo sin embargo que sí, que Central Asia se vuelca hacia otro cuerpo, por así decir, y en el caso del Monte Nativo es de algún modo el propio cuerpo que está en este movimiento de torbellino que incluye cosmos, paisaje y interioridad. Me encantó, lo leí esta mañana y me encantó. Monte Nativo me fascinó en el sentido de que también veo que hay como una especie, como que va pasando por distintas etapas, pero al principio vi como una especie de geometría a través de los pájaros o de distintas imágenes, que usa una geometría como en lo espacial y después pasa hacia lo temporal de alguna manera, y entonces todo como va fluyendo, y lo entiendo como esa ubicación del cuerpo dentro del mundo, digamos. Claro. Eso me gustó tenemos mucho. el espacio y el tiempo, ¿verdad? O sea que tenemos los 5 sentidos y tenemos la duración interior que sí, de algún modo aparece, que aparece, que se tematiza, ¿no? Es ese espacio transformado en metamorfosis a través del tiempo, ¿no? Es decir, como un espacio topológico, ¿no? Entonces esto cambio a través de este flujo de la duración. Y como, por otra parte, digamos, en un
horizonte de crudeza donde transitamos, como digo, como extranjeros nuestra propia duración. ¿Sí? Más allá de una identidad, de una fijeza, digamos, identitaria, de un mundo de alguna manera constituido, con cierta permanencia. Claro, es que eso me pareció, como salir un poco de la identidad y entonces entrar en todo ese mundo de movimiento continuo, sí. que son los 5 sentidos más la duración interior, ¿no? Más claro. Los 5 sentidos vitales y el tiempo. No, y después, bueno, no sé, ahora soy miles de preguntas. Yo que decía no voy a preguntar nada. No, porque me pareció que había algo que tal vez si puedas diferenciar entre lo que es el deseo y el afecto, porque vi que había, o la afección, no sé, creo que había hay como una diferenciación me pareció, entre un libro, o por lo menos lo que leíste hoy, y el otro, si pudieras diferenciar esos dos conceptos. Sí, creo que en el primero hay deseo y hay afecto. Lo que quizá no hay en ninguno de los dos es sentimiento. El sentimiento, yo por lo menos lo vinculo a una relación, digamos, ya constituida, interpersonal, es decir, que nos sostiene a través de la vida de repente. Pero el afecto son como experiencias de intensidad instantáneas, y lo mismo el deseo. Sí. Es decir, hay un elemento más, digamos, de impacto que tiene que ver con el afecto, es decir, lo que nos afecta en definitiva, y el deseo que en cierto modo se relacionaría ya a un objeto que tiene ciertas características deseables. Por eso, en el segundo me parece que la relación es más como del afecto por lo que afecta esa relación. Sí, ahí está. Sí, sería un afecto sin un deseo establecido. Exacto. Claramente, aunque por otra parte aparecen todos estos animales, como el caballo, etcétera, y podemos también considerar que el deseo transita por ahí. Claro. El bestialismo es una manera de deseo. Está bien. ¿Ves? Para volver a escuchar mi voz. Bueno, sé por algunas cosas que leí tuyas que tenés, por lo menos en tu pensamiento, una fuerte raigambre teresiana. Y en este poema que me gustó mucho, el último que leíste, que de hecho yo en la presentación iba a hacer más menciones de eso, pero no, iba a ser muy largo. Me llamó la atención porque, bueno, hablas de la mala fe, está Sartre, ¿no? De la unidad de la percepción, está Kant. De hecho, creo que el pasaje con el que cerraste creo que es ese porque cómo el ser no había de ser, que parece Parménides, ¿no? Entonces digo, hay como una serie de referencias hacia dentro de la filosofía, y quizás una duda que me agarró porque yo no lo entendí, si había en la escritura de ese poema alguna clase de búsqueda de sistema o de un mensaje filosófico coherente, o simplemente era como, digamos, un andar por los terrenos filosóficos, pero sin destino, ¿no? Sin teleología. Como... Bueno, sí, por un lado no hay sistema, pero lo que creo que hay son vivencias filosóficas. Y esas vivencias, claro, operan también en unas resonancias, en unos ecos que tú señalaste muy bien, y creo que también acertaste bastante mencionando Deleuze. Y Bergson también tiene que ver con la duración, la vivencia de la duración. Pero son vivencias filosóficas, no son conceptualizaciones en el sentido de un fijismo de conceptos, ¿no? En todo caso serían conceptos barrocos, conceptos entre comillas, que es lo que precisamente Sartre llama noción. Dice, la noción es el concepto que transita el tiempo, o sea, que está en vía de evolución, de cambio, ¿no? Y bueno, Gracián decía que el concepto barroco, ¿verdad?, es el significar a dos luces. Es decir, no es un concepto estable, no es un concepto estático, no es un concepto que tiene una definición neta, sino que es una conceptualización, ¿no?, a través de vivencias que son a la vez, digamos, obviamente materiales, corpóreas, imagísticas, y con ecos de pensamiento filosófico. Si cabe.
¿Alguien quiere hacer la última? ¿Sí? Yo. Lo dijo muy bajito. Bueno, nada, te agradecemos. Pero no. Las voces que había. Bueno, muchas gracias por la lectura. Más allá de lo conceptual, de las preguntas conceptuales, me gustaría preguntarle, porque yo no estuve en la reunión que tuvieron el martes, ¿verdad? Sobre el trabajo, cómo ha ido variando su trabajo constructivo en términos de lengua, de escrita, desde que usted empezó a reconocerse como neobarroco. Bueno, yo no me reconozco como neobarroco. Bueno. Entonces no se usa ese término tampoco. Ya. Digamos que es una etiqueta, como se puede decir, romanticismo, modernismo, pero no, no sé, o sea, yo si escribo trato de ser poeta y no pienso cómo voy a ser neobarroco. Así que en ese sentido no te puedo responder. Más bien estaba pensando en función de los textos que me tocó escuchar el día de hoy, sí. y cómo el trabajo de adjetivación era particularmente distinto en cada uno de ellos, ¿no? Y parecía que los procedimientos de construcción variaban, por lo menos del primero a Central Asia o del primero al último, ¿no? Sí. Entonces no sé si podría comentar un poco. Pasado puede ser presente, y entonces de ahí que hay una cantidad de giros que a veces tienen que ver incluso con el español antiguo, de adjetivos, como crear distintos estratos del lenguaje para dar esta idea de genealogía histórica, pero resuelta en un presente, es decir, habiendo roto la barrera del tiempo, sin ser nostálgico, sin ser, digamos, un relato histórico, sino más bien como una experiencia presente, pero que recoge todos estos estratos históricos y los lleva adelante. Y en ese sentido hay un trabajo del lenguaje dirigido a eso. Y en el segundo no es así. Empezaste tu presentación con... ¿Cómo estamos filmando? Empezaste tu presentación con la quema de unos documentos muy importantes en el Tíbet. Sí. ¿Tu poesía, en algún momento hay algún elemento que recupere esos textos? No, esos textos son irrecuperables. Es como, digamos, creo que era Berdyaev que decía, ¿no?, que algo en la historia puede ser inmortal o eterno, sin embargo puede ser aniquilado a la vez, destruido definitivamente, ¿no? Entonces este mundo, que es el techo del mundo, Tíbet, fue arrasado absolutamente a partir sobre todo de los años 50 por la China, y en la época de la Revolución Cultural se destruyeron absolutamente todos sus templos y se quemaron todos estos incunables en grandísimas cantidades. Y últimamente, ahora como les interesa a los chinos que haya turismo en el Tíbet, y lo llevan desde China, entonces han permitido una reconstrucción parcial de algunos textos, o están en eso. Pero obviamente será como Disneylandia, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta o si era por ahí que querías preguntarme. ¿Has estado allí? No, yo no estaba. Por ahí dije algo como un viaje chamánico, pero sí he leído infinitos recuentos de viajes cuando era posible hacerlo. O sea, crónicas, digamos, de la primera mitad del siglo XX, en que podía haber viajeros por el Tíbet. Gracias. Sí, alguien más. Cuando diga gracias, para levantar la mano. Bueno, muchas gracias.